Tengo mucho gusto en saludarles nuevamente y darles la bienvenida a la cuarta y última sesión del seminario online Imágenes de la Otra Edad Media, programado por la Escuela del Prado, el Centro de Estudios Avanzados de nuestro museo, que desea ser, como no, el de todos ustedes. Podemos comunicarnos gracias a la labor en el control técnico que ejercen Elena Zenalmor y Javier Pantoja, con la importante ayuda de Pablo González Iglesias, beneficiario de una de las becas formativas que gestiona la Escuela del Prado, concretamente la beca de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, dedicada a nuevas tecnologías que se aplican a la educación en el Museo Nacional del Prado. Tal vez entre quienes nos escuchan haya interesados en nuestros programas de becas de formación e investigación, y quien esté interesado encontrará información actualizada, como no, en nuestra página web. Agradecemos, por otro lado, también a Sonia Prior la edición de los vídeos que transmitimos y muy especialmente, desde luego, corresponde agradecer a la Fundación Notariado su generoso patrocinio para la celebración de estos encuentros. Gracias a él hemos podido ofertar gratuitamente semana a semana este seminario a todos ustedes. Dirige, como saben, es sobradamente conocido, este seminario internacional, uno de los conservadores de las colecciones del Museo del Prado, el doctor Joan Molina, jefe del Departamento de Pintura Gótica Española. Hoy tendremos ocasión de escuchar a Vincent Dubié, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y a Éric Palazzo, de la Universidad de Poitiers en Francia, así como, desde luego, al propio Joan Molina, quien les precederá con una introducción desde las salas del museo. Como en otras sesiones, concluiremos nuestro encuentro con un coloquio a partir de las preguntas que ustedes estimen conveniente formular a los ponentes, y para ello les ruego que utilicen el chat. El rótulo que hoy nos convoca dice: los espectadores del siglo XXI frente a las imágenes medievales. Pues bien, parece que somos nosotros mismos, habitantes de este siglo, el objeto de estudio de la sesión de hoy en el seminario. Algo así podríamos decir. En cualquier caso, lo es la sensibilidad contemporánea, nuestra cultura, por así decir, como lectora e intérprete de la Edad Media. Y también es tema de hoy, que duda cabe, la tutela que la cultura medieval reclama ejercer sobre la nuestra. En la cultura que tiene más difícil supervivencia en nuestra época, la de las artes populares, y en gran parte de la música popular, perviven tradiciones y dimensiones de nuestra vida sensible forjadas precisamente en la Edad Media y seriamente amenazadas por la civilización contemporánea. Pero al cuidado de la poesía están en la modernidad, sin duda alguna, también muchos incondicionales de la cultura medieval. Hace 3 semanas les recordé un verso tan hermoso como escalofriante de Joan Roís de Corella, que recuerdan que dice: grita el sol llorando con sus cabellos negros. Eso decía, por supuesto, en catalán, aquella imagen de una energía desgarradora, una energía atormentada, podríamos decir. Custodio de ese verso y de tantos otros de la Edad Media fue Salvador Espriu, el extraordinario poeta que está entre los más formidables de la modernidad. Y quienes lean a Ezra Pound, otro de los extraordinarios custodios de la Edad Media, otro excepcional poeta, observará vivo el cantar de Gesta en el relato de la modernidad que él mismo entona. Leo, por ejemplo: he aquí, mío Cid, los sellos, en uno de los versos del tercer canto, o del tercero de los cantos, o también se ha traducido como cantares, de este fabuloso poeta Ezra Pound. Pues bien, otros custodios de la herencia medieval estarán hoy con nosotros. Dubié y Palazzo lo son, desde luego. También Joan Molina, cuya introducción estoy deseando escuchar como ustedes. Se titula La mirada eterna, santo o tótem. Atentos,
Bartolomé Bermejo era ya uno de los mejores pintores hispanos cuando en 1474 aceptó el encargo del retablo de Santo Domingo de Silos para la población aragonesa de Daroca. Dotado de una extraordinaria técnica y de una no menos singular capacidad de inventiva temática, la genialidad de Bermejo consistió en adaptar el nuevo lenguaje pictórico de signo realista desarrollado en Flandes a los gustos de los espectadores hispanos y a las particularidades de obras como los grandes retablos. Buena prueba de ello es esta monumental imagen de Santo Domingo de Silos, concebida para que presidiera el conjunto aragonés y que se expone en el Museo del Prado. A pesar de que los promotores indicaron su deseo que los dorados fueran realizados con relieves y pastillajes, Bermejo decidió simular el volumen y las texturas únicamente mediante la aplicación de barnices de aceite. Es decir, frente a las prácticas artesanales habituales de la época, decidió confiar en su destreza técnica a la hora de imprimir unos efectos ilusionistas por medio del color. En el caso de las indumentarias del santo, el resultado alcanza tales niveles de sofisticación y preciosismo que llega a imitar los efectos de los lujosos bordados de la época. Una sensación de verosimilitud que también se desprende del espectacular trono, resultado de la combinación de una taracea de tradición islámica con una rica microarquitectura gótica. En esta última, Bermejo diseñó unos enmarcamientos para acoger las alegorías de las virtudes teologales y cardinales. La contraposición entre estas figuras, que semejan esculturas policromadas, y el fondo monócromo que las acoge, sirvió para proponer otro evidente e impactante juego ilusionista. Este es precisamente el efecto que podemos observar en muchos otros detalles de la composición, desde las figuras de los santos tejidas en la capa a la preciosa filigrana de la macolla del báculo. Ahora bien, lo que nos sorprende y fascina de la imagen de Santo Domingo de Silos es que fue concebida como una auténtica paradoja visual. No de otro modo puede calificarse la fusión entre la sensación de verosimilitud que desprenden las texturas y materias representadas a lo largo y ancho de toda la pintura y el absoluto hieratismo y frontalidad que caracteriza la figura del santo. La oposición entre ambos principios estéticos resulta evidente y extrema, casi imposible. Y es que mientras por un lado Bermejo quiere que veamos el cuadro como si fuera el mundo, o lo que es lo mismo, crear una ilusión de realidad a través de una ficción de sensaciones, por el otro echa mano de fórmulas totalmente antinaturalistas, casi pictográficas, para que veamos un mundo que está más allá de los sentidos, para transmitirnos la fuerza y el poder que emana del espíritu de Santo Domingo de Silos. Es así como, mediante un lenguaje absolutamente innovador de signo realista, se gestó un auténtico icono, una poderosa imagen cuya fuerza radica en su total hieratismo y especialmente en una mirada absolutamente atemporal e infinita, una composición extraordinariamente original y poderosa. Aunque de manera inconsciente, Bermejo situó su pintura en una larga y antigua tradición. Una tradición que se remonta a todas aquellas culturas antiguas que por una razón u otra decidieron hacer uso de sistemas de representación alejados de las fórmulas realistas a la hora de representar a sus dioses o a los espíritus de sus ancestros. Creaciones como las de los moais de la isla de Pascua o de los tótems de los indios americanos son algunos de los muchos ejemplos de imágenes concebidas a través de preceptos como el hieratismo, la frontalidad o la mirada eterna. Por muchos motivos, la vinculación también puede establecerse con numerosas representaciones realizadas durante la Edad Media, ya sea en Oriente, como es el caso de este icono de la Virgen de Vladimir, o en Occidente, como ocurre con esta talla de la Virgen con el niño procedente de Auvernia. Innumerables podrían ser los ejemplos y paralelos que se inspiran en una tradición que alcanza hasta el mundo contemporáneo, como lo prueban algunas de las célebres cabezas femeninas concebidas por Pablo Picasso. Demasiado a menudo tendemos a considerar que las imágenes medievales se hallan lejos de nuestras formas de mirar y de ver. Para cuestionar estos prejuicios y discurrir sobre nuevas formas de aproximarnos al arte medieval, hoy tenemos entre nosotros a los profesores Vincent Deveux y Éric Palazzo.
Como en las anteriores sesiones, estoy seguro que sus charlas les resultarán extremadamente interesantes. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión del seminario Imágenes de la Otra Edad Media. Pocos han sido los periodos históricos que han sufrido más atentados, más intentos de damnatio memoria que el arte de la Edad Media. Lo intentaron ya los hombres del Renacimiento con Vasari a la cabeza. Y unos siglos más tarde, Winckelmann y los neoclásicos lo probaron de nuevo. Sin embargo, por fortuna, ninguno de ellos se salió con la suya. Y la Edad Media no solo ha seguido siendo un referente para historiadores y artistas, sino que su memoria ha conocido momentos de especial intensidad, sea en el romanticismo, sea a inicios del siglo XX. Muchos son los responsables de esta circunstancia, pero entre ellos destaca la poderosa escuela historiográfica francesa, ya en el siglo XIX, con figuras tan relevantes como Jules Michelet, o a caballo del siglo XIX y XX, con un historiador del arte insigne como fue Émile Malle, de gran influencia en toda Europa. Pero ha sido también especialmente en el último medio siglo, cuando en gran medida, gracias a el gran peso de la Escuela de los Anales y de todas sus derivaciones, esta escuela ha dado algunos de sus mejores frutos. Siempre a partir de un gran rigor en el estudio de las fuentes, de la documentación, de los textos, de la filología, de la epigrafía, numerosos historiadores franceses han sabido acercarse a las imágenes medievales desde puntos de vista nuevos y frescos. Puntos de vista que nos acercan a la historia de las mentalidades, a la historia del cuerpo, de los sentidos, de la gestualidad. Me complace tener hoy entre nosotros a dos destacados representantes de esta insigne escuela francesa. Y para empezar, al profesor Vincent Devier. Vincent Devier ocupa el puesto de chargé de recherche en la École de Haute Étude en Sciences Sociales, con sede en París, y sus investigaciones principales se han dedicado al campo de la epigrafía medieval, al cual ha dedicado numerosos estudios, sobre todo en los corpus de inscripciones en Francia. Rica y heterodoxa, su aproximación a la cultura escrita le ha llevado a establecer numerosos puntos de convergencia con la cultura visual durante la Edad Media. Y el resultado de ello es un espléndido y sugerente libro, La Croisée des Signes, l'écriture et l'image médiévale, de 2017. Más recientemente ha hallado espacios más alternativos aún con el estudio de la representación del silencio en las imágenes medievales en el libro Le silence dans l'art, Théologie et liturgie du silence dans les images médiévales, de 2019. Hace pocos meses publicaba un interesantísimo, un incisivo artículo, La mano de la Virgen, en una revista española, y en él reivindicaba un estudio del arte medieval no desvinculado de la religión. Precisamente hoy está aquí para hablarnos de las aproximaciones modernas al arte medieval religioso, en su charla Leer las imágenes religiosas medievales desde lo contemporáneo. Adelante, profesor Devier. A veces, el museo parece un templo dedicado a la veneración de las obras de arte que constituyen nuestro legado compartido, nuestro patrimonio visual. El silencio impuesto por la presencia vigilante de los guardias reclama nuestro silencio. Mandamos callar a los niños y les damos la enhorabuena cuando han acabado la visita sin tener ninguna reacción de niños, como si el arte no aguantara la infancia en su forma de mirar. Las paredes blancas y la distancia que mantenemos con las obras sacralizan nuestra relación con el cuadro, como si acercarse a la pintura resultara una actitud atrevida, bárbara, sacrílega. En Europa esta relación peculiar, cuidadosamente puesta en escena por el propio despliegue de la museografía, traduce dos cosas. Primero, el desplazamiento de la reverencia desde el contenido de las obras de arte, con mucha frecuencia religioso o espiritual, hacia la figura del artista, de su maestría. Ningún museo se atrevería a exponer obras mediocres por mucho que documenten con pertinencia las prácticas artísticas del pasado. Un culto a la genialidad.
Segundo punto, el hecho de que las pinturas o los objetos son imágenes todas, sea cual sea su función, su emplazamiento original, como si finalmente todos los cuadros del Prado fuesen declinaciones de una misma concepción de lo que es una imagen, fuera de todo contexto histórico, fuera de todo uso social de la cultura visual. Recorrer las salas del museo debería en realidad invitarnos a una reflexión sobre la naturaleza de la imagen, especialmente cuando se trata de unas imágenes religiosas que vemos desde una actualidad que aplasta toda trascendencia en el arte, como si esta acción creativa fuese solo una disponibilidad recreativa o mercantil. Ver las imágenes religiosas medievales desde lo contemporáneo significa plantearse estas cuestiones y volver a lo que es una imagen en la Edad Media. El Museo de Arte de Cleveland alberga una de las colecciones más impresionantes de objetos medievales del mundo. En una vitrina, carcasa contemporánea de cristal, ruptura de contexto y relicario profano, un gran disco de plata dorada, producido en Hungría en el siglo XV, está expuesta de pie. Fuera de su uso litúrgico, de su manipulación durante la Eucaristía, la patena de Cleveland pierde su condición de objeto sagrado, su naturaleza funcional, y llama la atención lo material exclusivamente, el pulido, la luz, la nitidez del metal y por extensión la calidad del trabajo, el valor y el precio del objeto. En su contemporaneidad de objeto de museo, este artefacto parece carecer de imagen. Al contrario, parece definirse por su vacío. No hay nada que ver en esta patena. Esta lectura de superficie, de textura, en realidad ignora la definición medieval de lo que cubre el término imago. Imagen en el sentido actual, claro, pero también sueño, ensoñación, reflejo, imagen mental, creación de la imaginación, motivo literario. Visto así, son tres en realidad las imágenes en esta patena. Tres imágenes de Cristo. La primera es la hostia consagrada, que se dispone en medio de la patena durante la consagración y que en la Edad Media se considera como una imago Christi. Segunda imagen de Cristo en la hostia. En la forma de pan se imprime gracias a unos moldes de hierro una imagen de la crucifixión o una Majestas Domini. Tercera imagen de Cristo. Durante la elevación, el pulido permite el reflejo de la figura del sacerdote, que en este preciso momento actúa in persona Christi y reactualiza el sacrificio de la última cena. Un artefacto sencillo en su forma, pero tan profundo en su significado. Imágenes que son sin estar. Tal riqueza figurativa no es fruto de una interpretación actual del arte medieval, sino de la definición misma de lo que es y de lo que hace la imagen religiosa durante la Edad Media. Para poder apreciar esta riqueza hay que devolver a las imágenes medievales su espesura espiritual, que al final no tiene nada que ver con las creencias u opiniones del visitante, sino con la naturaleza misma de la obra de arte. En los ejemplos que les propongo a continuación para poner de relieve esta cuestión estética, me limito a imágenes pintadas de la colección del Prado y excluyo voluntariamente imágenes y objetos en 3 dimensiones para no repetir las reflexiones sobre el cuerpo y la materia abordadas por Michele Bazzi en su primera sesión. El cristianismo tardoantiguo y medieval otorga a la imagen una dimensión teológica en ruptura con la cultura visual antigua. Significa que la imagen lleva en su propia estructura los medios para hablar de Dios, para poner en figuras los misterios, dogmas y principios de la religión. Eso independientemente de su calidad formal, de su grado de elaboración y fuera de todo movimiento de devoción. Nada más entrar en el Museo del Prado, el visitante se detiene delante de la Anunciación de Fra Angelico, pintada alrededor de 1426. ¿Un cuadro? No.
la parte central de un retablo colocado en su lugar de origen encima de un altar en un convento. Todos los detalles de esta magnífica historia en el sentido medieval de la palabra apuntan tanto al relato del Evangelio y de la Biblia como la interpretación teológica, la exégesis de estos acontecimientos. La elección de los colores, las posturas, el despliegue arquitectónico y vegetal, todo señala poéticamente el misterio de la encarnación de Cristo, presente en forma de columna en medio de la escena de la Anunciación. La perspectiva misma como estructura del cuadro es una forma simbólica, como lo describe Erwin Panofsky, para indicar la entrada del Verbo de Dios en nuestro mundo acabado y cerrado. Fra Angelico es un fraile dominico, cuya formación teológica es innegable, y pone en su pintura todo su ámbito intelectual. Giorgio Vasari escribe que Fra Angelico es un pintor devoto, cuyas acciones son mecánicas y espirituales a la vez. La Anunciación del Prado, por su misma naturaleza de imago, por su contenido, por su uso medieval como retablo, es acción de oración. Pintar es orar, escribe Eric Palazzo, al que escucharemos en un momento. El virtuosismo de Fra Angelico no es nada más que el reflejo de lo teológico, de lo profundo del misterio de la encarnación. Pero nuestro tropismo para las obras maestras nos impide con frecuencia darnos cuenta de que el mismo contenido teológico y espiritual reside en realidad en todas las obras que presentan el mismo tema, porque está vinculado a la imagen en cuanto que es una imagen, capaz de representar el misterio, es decir, de presentarlo de nuevo, y no pertenece solo a la maestría del pintor. Este mismo contenido teológico se encuentra, por ejemplo, en la Anunciación de Maderuelo, pintada en el siglo XII. Está todo en la pintura: la Virgen, el ángel, el libro, la nube. La presencia del serafín con sus incensarios añade incluso una dimensión litúrgica a la escena y reconoce en la Anunciación una prefiguración de la Majestas Domini. Elaboración teológica e intelectual compleja, síntesis de los tiempos y profundidad espiritual de una imagen que nos parece tan plana, absolutamente evidente y sin misterio. Esta dimensión litúrgica y teológica parece perderse en las imágenes que muestran una sobrepresencia de lo narrativo, de las acciones de la historia, donde queremos que reconocer, o más bien inventarnos, una capacidad de la imagen religiosa medieval para enseñar a los que no leen lo que los libros transmiten a los que leen. Una narración que impide, por el peso del relato, exaltar una contemplación o figurar conceptos e ideas. Esta oposición es fruto de nuestra mirada contemporánea, producto de un mundo saturado de imágenes en movimiento, donde lo fijo, lo lento, lo profundo tiene que convertirse en dinámico. Esta story de Instagram como paradigma de un movimiento necesario. Leemos entonces en el retablo de la leyenda de Santa Lucía, pintado en 1385, la sucesión de los registros como el indicio de un relato seguido lineal, cuando en realidad la imagen medieval manifiesta fenómenos de sincronía, de anticipación, de atemporalidad, de lo efímero. Con su nimbo presente en las primeras escenas, Lucía es santa antes de su muerte, y las limosnas del inicio son un espejismo de la comunión del final de su vida. Comprender la imagen religiosa significa entender que el tiempo que pone en forma es un tiempo trascendente, un tiempo cristiano, cíclico y lineal a la vez, donde toda acción es recapitulación y cumplimiento del tiempo de Dios. Nuestra mirada contemporánea fracasa a veces en entender la imagen de la Edad Media como una multiplicación de los tiempos. La yuxtaposición de los acontecimientos dentro de un mismo espacio figurativo, como en el retablo de Santa Lucía, con su festón continuo alrededor de todas las escenas, permite transformar lo narrativo en icónico, el cuadro en icono. En el retablo del descendimiento de la cruz, pintado hacia 1443, Van der Weyden instituye las lágrimas de los testigos del acontecimiento, estas lágrimas tan reales, tan húmedas, tan tristes, en iconos del drama de la crucifixión. Detalles que permiten entrar en la profundidad emocional de la pintura, claro, pero que también pueden invitar al visitante a no olvidar que esa historia es trasfondo de la salvación. Localizado encima de un altar, considerado durante la Edad Media como mesa de sacrificio y tumba de Cristo, el retablo crea un vínculo teológico entre la muerte de Jesús y la institución de la Eucaristía.
Las imágenes medievales siempre son objetos situados en contexto. Claro, el museo no es una iglesia, pero nuestra mirada contemporánea debe procurar poner estas imágenes magníficas en su situación medieval, restituir su pasado, su espesor, sacar la imagen de su vitrina y socializarla, encarnarla, vivirla simplemente. Por lo tanto, no hay que olvidar que muchas imágenes medievales son objetos de devoción y que de no ser por formar parte de las colecciones del Prado y ocupar al contrario su lugar de origen en iglesias y conventos, muchas de ellas todavía lo serían. En la iglesia, las lágrimas del retablo son en espejo las de los fieles que lloran la muerte de Cristo durante el tiempo pascual. El museo, las mismas lágrimas del retablo se convierten en el índice del talento del pintor. Reconciliemos, pues, en nuestra mirada informada estas aproximaciones de lo visual. Este reconocimiento de la profundidad de la imagen religiosa de la Edad Media permite medir todo lo que se juega en la pintura. La poesía, el sentimiento, la emoción no aparecen con el Renacimiento. La doctrina inversa del ut pictora poesis es más que presente en el arte medieval y especialmente en la pintura religiosa, donde la textura espiritual de las imágenes asegura la figuración de los movimientos del alma para transmitirlos y suscitarlos. Imágenes de devoción y devoción en la imagen. La intensidad de las miradas en la tabla pintada en 1345, el entrelazo de los nimbos, la sonrisa imperceptible de una madre a su hijo son delicadezas piadosas. En cambio, el texto de la filacteria presentada por Cristo ya anticipa los acontecimientos de la pasión. Una pieta por adelantado. Una imagen dada porque es figura, es decir, en términos medievales, un objeto que señala lo invisible que contiene. Mirar la imagen religiosa medieval consiste en reconocer en las formas lo que escapa a la figuración. Del mismo modo, se puede buscar en imágenes sin imágenes como la patena o en imágenes sin figuras como estos dos ejemplos abstractos del Prado, los indicios del misterio, de lo irrepresentable, de lo invisible, de lo inalcanzable. El visitante contemporáneo tiende a adoptar una postura iconografista. Él busca en el cuadro motivos que puede nombrar, escenas que puede describir, historias que puede contar. Toma prestada la postura del historiador del arte cuando la imagen medieval con frecuencia sacude esas categorías y utiliza los intervalos entre las figuras para mostrar lo que no se puede ver. La oposición visible-invisible, forma-informal, es cosa nuestra, no es cosa de la Edad Media. La frontalidad de muchas de las imágenes religiosas medievales, su aparente sencillez, su ausencia de dinamismo, su falta de naturalismo, reducen en el museo nuestra capacidad a apreciar esta riqueza funcional y simbólica de la imagen. No hay nada más plano y evidente que el frontal de altar de Solayón, pintado alrededor de 1200. ¿Cómo percibir en aquella tabla cualquier trascendencia? Para alcanzar el sentido pleno de este tipo de imágenes, hay que recordar que la imagen medieval es siempre un objeto a la vez, un artefacto, un trabajo creativo sobre la materia y su contexto. La pared blanca del museo y la yuxtaposición de los cuadros en una misma sala sin perspectiva corta nuestra mirada de lo que había alrededor, detrás, delante, encima de la imagen medieval. El frontal de Solayón tocaba y se fundía en la estructura del altar, donde las escenas de la pasión cobran otro sentido. La teología de la Eucaristía crea un vínculo intelectual y figurativo entre estas imágenes y su entorno, y la Edad Media cultiva permanentemente, en palabra de Juan Escoto Erígena en el siglo IX, lo que llamamos una estética teológica. Cerremos este paseo por el Prado, pues, con una invitación desde la actualidad a restituir a las imágenes medievales toda la profundidad religiosa con las que fueron concebidas y puestas en materia a lo largo de la Edad Media. A aumentar nuestra mirada del peso de la historia intelectual y religiosa. Conforme a la concepción medieval de las artes, el trabajo de la madera, de los pigmentos, de la cal, los movimientos de los pinceles y brochas, las texturas, son una recreación de la acción creativa de Dios. Todo eso lleva a una concepción ontológicamente espiritual de la imagen, en un diálogo permanente entre lo visible de las formas
y lo invisible de las fuerzas que ponen en escena. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Debé. Llega el momento de presentar a nuestro segundo ponente de hoy, al profesor Eric Palazzo. Eric Palazzo es catedrático de arte medieval en la Université de Poitiers y miembro del Centre d'Études Supérieures de Civilización Medieval. Fue profesor invitado, o ha sido profesor invitado en el Getty Research Institute de Los Ángeles y también en el Institute for Advanced Study de Princeton. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades europeas y también americanas, incluso en Australia e Israel. La mayor parte de sus investigaciones se han dedicado al estudio de las relaciones entre el arte medieval, las imágenes medievales, y la liturgia de ese periodo, un tema sobre el que ha publicado numerosos libros y artículos. Entre ellos, solo citar las monografías L'Invention chrétienne de Saint-Saëns au Moyen Âge dans la liturgie et l'art, de 2014, y Pendre ses prières, Anthropologie de la prière chrétienne, 2016. Y recientemente, muy recientemente, en este propio año 2020, ha publicado el libro Le Souffle de Dieu, l'énergie de la liturgie et l'art au Moyen Âge. Es precisamente por lo original y alternativo de su propuesta en este último libro sobre el aliento de Dios y la energía de la liturgia y el arte en la Edad Media, que hemos considerado que sería la persona adecuada para cerrar este seminario con una ponencia dedicada a un tema, digamos, poco convencional. Una conferencia que ha titulado como una parte de su último libro, La energía del arte medieval. Adelante, profesor Palazzo. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Y saludos desde Francia. Es un gran placer estar, si lo puedo decir así, con vosotras y vosotros. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por su invitación y estoy muy contento cerrar la serie del seminario de este fantástico seminario. El tema de esta última sesión, de la última sesión del seminario, me invita a presentar algunos argumentos, entre otros, que desarrolle y explique en mi libro que ha sido publicado en junio sobre el tema de la energía en la Edad Media, en el arte y en la liturgia de la Edad Media. En primer lugar, tengo que decir que para los teólogos cristianos de la antigüedad y también de la Edad Media, la energía, la definición de la energía tiene que ver con la compleja, verdadera naturaleza de Dios. Es decir, que para los teólogos, la verdadera naturaleza de Dios contiene las virtudes espirituales y la cosa es que Dios tiene que transferir a los hombres estas energías para que los hombres se puedan activar las virtudes a través de la energía divina. Eso es una razón muy importante para los teólogos para explicar lo que es la liturgia. En segundo lugar, quisiera decir que para los teólogos también, para los teólogos cristianos de la antigüedad y de la Edad Media, la energía, la forma perfecta de la energía, es, ¿se puede ver el PowerPoint? ¿Sí?
Sí, sí, Ah, muy bien. perfectamente. Porque, bueno, para los teólogos, la forma perfecta de la energía se traduce a través de la forma de la espiral. Es decir, que si podemos decir así, que para los teólogos cristianos, la forma de la energía es también la forma de Dios y de Cristo, es una espiral. Entonces, para nosotros, cuando se trata o cuando unos ojos contemporáneos ven una espiral, pensamos que es un motivo formal abstracto. Pero para los cristianos de la Edad Media, esta espiral no tiene nada que ver, si lo puedo decir así, con el concepto de la abstracción o con un concepto formal abstracto, pero tiene que ver con la posibilidad de ver la verdadera naturaleza de Dios y Cristo. Y otro punto muy importante también, pero sobre el tema de la abstracción, esperamos con mucha impaciencia el libro que publicará mi amigo Vincent Debier sobre este tema de la abstracción medieval. Otro punto, antes de ver muy rápidamente algunos ejemplos, algunas imágenes medievales, otro punto es este que en el pensamiento medieval, para los teólogos medievales, la espiral es también la forma perfecta del viaje espiritual para los hombres. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con imágenes que nos proponen una visión muy clara de esta definición de la espiral. Esta primera imagen nos propone una Majestas Domini, es una pintura de un manuscrito muy famoso de la Edad Media, que es la primera Biblia de Carlo el Calvo, es un manuscrito carolingio, y para abrir la parte de la Biblia que contiene los textos de los evangelios, tenemos esta página donde se puede ver el Cristo, la Majestas Domini, el Cristo en la mandorla, y también los 4 evangelistas que están escribiendo su texto, sus evangelios, y en esta forma de diamante tenemos también 4 círculos que están conectados con este diamante, y se pueden ver 4 profetas. Y lo que es interesante para nosotros es que al centro de la composición, al nivel del vientre del Cristo, al nivel de la ropa de Cristo, se puede ver una espiral. Se puede ver una espiral que constituye el centro formal de la composición, pero que constituye también el centro energético del cosmos, si lo puedo decir así, y el centro energético de la organización de la página, con la presencia de los 4 evangelistas y también de 4 de los profetas. Aquí se puede ver, el detalle de esta espiral que está situada al nivel del vientre de Cristo, y que es también la ropa de Cristo. Es decir, que aquí tenemos esta espiral que tiene que ver con la verdadera naturaleza de Cristo, y también que representa este viaje espiritual para los hombres. Aquí vuelvo otra vez a esta imagen, a esta miniatura, porque se puede ver aquí a derecha de Cristo la presencia del profeta Ezequiel. Y en el primer capítulo
de su libro profético, Ezequiel dice que recibe una visión de la naturaleza de Dios y durante esta visión, Ezequiel ve un viento girando, un ventus turbinis en latín. Y este viento girando, ventus turbinis, es una espiral. Es decir, que en el texto de Ezequiel, Ezequiel contempla la naturaleza de Dios a través del motivo de la espiral. Y aquí tenemos Ezequiel. Y Ezequiel está mirando la visión de Cristo, pero también está mirando el viento girando aquí, es decir, el ventus turbinus, que tiene que ver con su propia visión descrita en el texto profético de Ezequiel. Aquí tenemos un otro manuscrito caronigio, es un sacramentario realizado en la segunda mitad del siglo IX. Y tenemos otra vez una representación del Cristo de la Majestas Domini. Aquí esta página abre la parte del texto del sacramentario que utiliza el sacerdote para la consacración de la hostia y del sangre. Aquí podemos ver otra vez también en la ropa y al nivel, de la ropa y del nivel y del vientre de Cristo, se puede ver otra vez esta espiral que tiene que ver otra vez con la energía activa de Cristo a través de la celebración eucarística. Es decir, que aquí tenemos Cristo que nos enseña que tiene en su mano derecho el círculo de oro que es la hostia. Es decir, que nos enseña su propio cuerpo a través de la hostia consagrada y hay una forma de juego formal, si lo puedo decir así, entre la actividad de la forma circular de la espiral y la forma circular de la hostia. Aquí tenemos un manuscrito del final del siglo XIII. Este manuscrito fue utilizado para la devoción privada, probablemente en un monasterio femenino, y en esta miniatura se puede ver la visión profética de Ezequiel. En el folio precedente, que no se puede ver así aquí en el PowerPoint, hay el texto propio que describe la visión de Ezequiel en el primer capítulo de su texto profético y que describe Ezequiel mirando la activación energética de Dios a través de este viento girando, es decir, a través del ventus turbinis, que es la espiral. Y aquí es la forma iconográfica para traducir, si lo puedo decir así, en el lenguaje visual, esta idea del viento girando. Se puede ver un cuerpo y se pueden ver las dos manos, también ¿cómo se dice? Les jambes, no me recuerdo la parte de abajo, ¿no?, del cuerpo. Y también aquí tenemos las representaciones de los vientos. Y aquí al nivel del busto de este hombre se puede ver un círculo y dentro de este círculo se puede ver esta espiral que está activada. Eso es precisamente el viento girando descrito por Ezequiel en su visión. Pero se puede ver también que de este círculo que contiene la espiral energética, salen rayos de luz, rayos de energía que se difunden para los hombres
y para que los hombres se apropien esta energía para desarrollar su propia energía para realizar su viaje espiritual. Probablemente que en esta imagen el personaje de detrás es Dios o Cristo, que están conectados con la otra forma para representar Dios y también para la devoción. Aquí tenemos una Biblia del siglo XII. Se puede ver aquí la visión de Ezequiel y también aquí este vientre girando, la espiral. Y para concluir muy rápidamente, esta portada es una de las más famosas de la época románica, es el tímpano de la portada de la puerta de la iglesia de Vézelay, es una obra románica, y se puede ver aquí una forma muy particular de la representación de la Pentecostés, pero también aquí se puede ver una espiral aquí al nivel del vientre de Cristo que difunde también los rayos energéticos. Aquí a la derecha se puede ver la espiral en detalle y aquí Cristo está mandando la energía desde su cuerpo a los apóstoles para que los apóstoles puedan realizar su viaje espiritual, es decir, la conversión de los hombres. Para concluir, diré que espero que hemos visto la importancia de ver a través de nuestros ojos contemporáneos unos motivos formales, como la espiral, pero que si cambiamos nuestros ojos y ponemos nuestros ojos medievales, entonces se puede ver otra cosa que tiene que ver con una idea muy importante de la teología cristiana. Muchas gracias y les deseo a todas y a todos fantásticos sueños con espirales esta noche. Muchas gracias, profesor Palazzo. Está claro que esta noche vamos a alucinar con muchas espirales, pero esperamos hacerlo también un poco más después en el debate. A modo de conclusión, quiero decir que, o recordar que los predicadores medievales sabían muy bien cómo transmitir al pueblo su mensaje sagrado. En este sentido, solo hace falta recordar un personaje como San Vicente Ferrer, quien en sus sermones hacía llorar, reír, emocionar a sus auditorios. Y para ello utilizaba una amplia gama de recursos, desde onomatopeyas que le servían para imitar a animales y en determinados momentos hacía los sonidos típicos del cerdo, del gallo, del burro, etc., hasta otros incluso más truculentos, casi diría sádicos, como imitar el sonido del crepitar de la carne asada de los mártires en la hoguera, pero también utilizaba cuentos, bromas, paralelos con la realidad presente. Es decir, era un auténtico showman que convertía la predicación en un espectáculo. Y lo mismo hicieron otros muchos clérigos en la Edad Media, que no dudaron en utilizar relatos profanos para narrar los evangelios y trufar de esta manera pues, la narración sagrada, como por ejemplo la historia de Arturo o los caballeros de la tabla redonda. En definitiva, los predicadores medievales tuvieron muy claro que la mejor manera de enseñar y transmitir sus mensajes también en muchas ocasiones era la diversión y la emoción, el entretenimiento. Unos métodos que vemos ampliamente en el mundo de las imágenes medievales y que podemos comprobar al entrar en cualquier templo, en cualquier iglesia románica o gótica, donde no solo podemos ver esa mezcolanza, esa heterogeneidad estilística con objetos procedentes de diversas culturas y diversos momentos históricos, sino también con esa combinación entre imágenes religiosas y también profanas que, ya digo, podemos ver en cualquier templo de la Edad Media. Desde una óptica historiográfica, esto nos acerca a los postulados precisamente que han abordado en muchas ocasiones los miembros de estas diferentes escuelas francesas
que, como decía antes, desde hace unos 50 años orbitan a través de esa revolución que supuso la Escuela de los Anales, en particular con esta corriente de la historia de las mentalidades, con su libertad y su heterodoxia en la elección de temas que van, como hemos visto en el caso tanto del profesor Vincent Devier como del profesor Eric Palazzo, mucho más allá de las taxonomías propias de la historia de los estilos. Una conexión de las imágenes con la religión, con la espiritualidad, con la antropología, con la historia de la cultura. Con la búsqueda de nuevas narrativas que, sin dejar nunca de ser rigurosas y fundamentadas en el estudio, buscan otros puntos de vista, otras lecturas que puedan aportar el interés, suscitar el interés de los espectadores del siglo XXI. Bien, vamos a pasar ya al momento de las preguntas, del debate, e invito al profesor Devier y al profesor Palazzo a que se unan, que abran sus audios y sus vídeos para que los tres podamos estar en pantalla. Hola, profesor Palazzo. Profesor Devier. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Eric, y nos falta Vincent. No, estoy aquí. Está. Es que no puedo verle yo. Bueno, a ver, ahora ya está. Bueno, la primera pregunta es para el profesor Vincent y nos la hace Alida de Barcelona. ¿En qué medida la historia del arte basada en la historia de los estilos, que aún se enseña en muchas universidades y que aún sirve para clasificar las salas de los museos, nos ha alejado de una contemplación y comprensión ajustada e histórica de las imágenes medievales? Es una pregunta muy amplia, pero si puede responderla en una pincelada que usted considere que consideres interesante, vaya. Muy rápidamente. El análisis de los estilos, la aproximación tradicional de la iconografía, que va en tres caminos siempre: datación, atribución y clasificación, no es para nada incompatible o exclusiva con una aproximación más encarnada y más al tanto de las aspiraciones espirituales de las obras. Es más, es la única forma de entender lo que fueron las obras de arte, no excluirlas. Hay que reunirlas. Es nuestro propósito taxonomista, categorista, y lo que vemos como actos de cientificidad que nos ha invitado a separar estas cosas. Estas cosas no están separadas en la obra de arte. Lo que hay que hacer es tener una concepción de la obra de arte totalmente orgánica, tal como es, y reunir las cosas y no separarlas. Después, la clasificación en las salas de los museos es un discurso, lleva un discurso detrás, no es solo una forma de clasificar el arte, es dar un discurso, y eso se puede respetar, pero vemos muy bien que con frecuencia los cuadros se van mezclando, vamos creando vínculos de una sala a otra. ¿Por qué? Porque la museografía no es un trabajo de taxonomía, es un discurso histórico y artístico mismo. Entonces, la mejor forma de acercarse a esto es no separar el arte entre las categorías que hemos inventado para mirarlo, es verlo tal como es. Muy bien, muchas gracias. Un detalle, como sé que el doctor Palazzo, como Eric, tiene muchas ganas de hablar, también es posible hoy que haya preguntas cruzadas entre ambos. O sea que si Eric tienes ganas de poder preguntar algo y no puedes aguantarte, puedes hacerlo, ¿eh? Bueno, para Eric, precisamente una pregunta que va más allá de un poco de lo que has comentado y que nos la hacen desde Argentina, Laura. Vivimos en un mundo audiovisual donde cada día, en cada hora, estamos bombardeados por centenares de imágenes muy, en principio, dinámicas. Pero Laura se pregunta por una paradoja. ¿Hasta qué punto las imágenes medievales fueron más ricas en acentos, en naturaleza, en formas de aproximación, que las actuales, que en la mayor parte de los casos
solo invitan a una contemplación pasiva de los espectadores? Bueno, como sé que tenemos toda la noche, bueno, es una pregunta muy interesante, muy interesante. Yo diré que la cosa es que en la Edad Media o en el ámbito cristiano, la imagen es una realidad no, sagrada, pero también es una realidad que tiene mucha profundidad. Es decir, que, por ejemplo, los teólogos y los sacerdotes, los que celebraban la liturgia, sabían que no se podía entender o visualizar o ver a una imagen sin saber o sin tener en cuenta perdón, la profundidad del pensamiento. Y creo que esto es una diferencia muy importante con nuestro mundo contemporáneo. Hemos perdido, en un cierto modo, la profundidad de este lenguaje. Y consideramos demasiado quizás la imagen como si fuera un mensaje simple, una semántica visual simple, pero es mucho más compleja, es mucho más complejo. Y eso diré, bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces diré que al menos en la Edad Media tenían la conciencia que el lenguaje visual era muy complejo y que no era el vínculo de un mensaje simple. Gracias. Para avanzar, perdón, es que hay muchas preguntas hoy. ¿En qué medida podemos construir una historia del cuerpo teniendo en cuenta las implicaciones religiosas y devocionales? Bueno, yo haría la pregunta al revés. ¿Cómo podemos construir una historia del cuerpo sin tener en cuenta esto? Sería imposible, ¿no? Es más bien esto. Confundimos la dimensión espiritual con una realidad totalmente desencarnada, como si pudiese existir sin ninguna relación con el mundo, sin ninguna relación con el cuerpo, sin ningún anclaje en lo material. En la Edad Media no hay nada que no sea corporal, no hay nada que no tenga un vínculo, fuese distendido, fuese laxo, fuese lejano con el cuerpo. Todo esto porque el pensamiento cristiano, por lo menos, estoy hablando siempre de una Edad Media cristiana, se fundamenta en un paradigma absoluto que es el de la encarnación. Partiendo de esta base, la historia espiritual desvinculada del cuerpo sería una historia espiritual que no ha existido durante la Edad Media. Entonces, más bien, una vez más, en vez de separar las cosas en categorías que creamos, reunifiquémoslo a través de los objetos que estudiemos. La pregunta venía dada porque se han hecho muchas historias del cuerpo, sobre todo en los últimos años, sin tener en cuenta precisamente esta dimensión espiritual, ¿no? Y precisamente cayendo en una lectura absolutamente banal de lo que son las imágenes medievales, ¿no? Bueno, para el profesor Eric Palazzo, ¿no? Preguntan sobre la relación, lo de la espiral está volviendo loco al auditorio, Eric. Están soñando muchos. Bueno, os deseo fantásticos sueños, ¿no? Muy alucinantes. Preguntan por la relación de la espiral con con Aristóteles y con el mundo pagano también al mismo tiempo. Hay varias preguntas que están en esta esfera. Sí, es muy interesante desarrolle esta evolución histórica, si lo puedo decir así, del concepto de la espiral en el primer capítulo de mi libro. Es decir, que la teología cristiana, como lo hizo siempre, tenía que, si lo puedo decir así, inventar
el concepto cristiano de la energía. Claro, muchos teólogos, especialmente en la antigüedad, conocían perfectamente la tradición filosófica de los griegos y especialmente la tradición de Aristóteles, pero tenían en cuenta los argumentos y las características de la definición de la energía de los filósofos griegos, pero tenían que inventar su propia definición. Es decir que a un cierto punto la obsesión, si lo puedo decir así, era de crear un concepto cristiano, pero teniendo en cuenta también la tradición antigua, especialmente la tradición de la filosofía griega. En cuanto a los ritos y a las religiones paganas, es mucho más complejo. Y me parece también que muchos de los teólogos de la antigüedad y de la Edad Media no sabían muy bien cómo leer esas espirales de los mundos paganos, entre comillas, claro. Para Vincent, nos preguntan, Gerardo de Gerona, ante las imágenes medievales, las personas de hoy podemos reconocer en su materia una ventana actual hacia una percepción visionaria, es decir, que en ella está lo que más allá de ella misma. Gracias, Gerardo de Gerona. Al final planteas la pregunta sobre de qué estatuto temporal tiene la obra en relación con nosotros y en relación con algo que se sitúa más allá de ella misma. Entonces, eso no solo es una pregunta que se puede hacer por la imagen medieval, pero que al final define cierta relación al arte en cuanto que es experiencia estética que nos obliga a salir de nosotros. Entonces, ahí creo que la clave es interpretar la articulación entre la vista y la visión. Y que esto los escritores de la Edad Media lo hicieron muy bien, ¿no? Y por eso la palabra imago define ambas cosas. La imago es la imagen tal como la percibimos, pero también es la visión mística, es la visión del sueño y es la visión de la oración, es decir, la construcción de una imagen que se sitúa más allá de nosotros, más allá de los sentidos. Entonces, la articulación es vista-visión a través de un objeto que siempre es artefacto, porque siempre conlleva una dimensión material, y ventana abierta en sentido de Alberti, pero también ventana abierta en sentido tomista, es decir, que el mundo como propia ventana sobre sí mismo. Entonces la articulación se encontraría aquí, pero es una pregunta dificilísima porque estamos tocando el estatuto real de lo visual tanto en su creación como en su recepción contemporánea. Hay algunos espectadores que están intentando poner a prueba a los ponentes. Una pregunta ahora, ya casi para acabar, porque estamos muy tarde ya, para acabar para Eric. Eric nos pregunta desde aquí, desde la casa, ¿no es esa forma paradigmática de la energía que representa la espiral en la Edad Media, según el profesor Palazzo, una forma también paradigmática en la energía celebrada por las vanguardias históricas? Piensa la persona que pregunta en la centralidad del vórtice o del vórtex en el movimiento vorticista liderado por Ezra Pound. Sí, bueno, hay una cierta dificultad cuando se trata del motivo de la espiral, porque la espiral es un motivo, si lo puedo decir así, transhistórico. Pero aparte de bueno, se puede comparar todas las espirales del mundo si queremos, pero me parece muy importante también
tener en cuenta por cada caso el contexto particular. El contexto particular. Y al final, si tenemos en cuenta los contextos particulares, me parece que a un cierto momento se podrían, como se dice Vincent, relever, se podrían notar las semejanzas, los puntos comunes entre todas estas espirales desde el origen del mundo hasta hoy. Y a un cierto modo, a un cierto punto, si tenemos en cuenta la particularidad de cada contexto, entonces quizás podríamos aproximar un poco los puntos comunes y las semejanzas a través de la historia. Bueno, vamos a cerrar ya. Si no tenéis alguna pregunta entre vosotros para cruzaros, tenemos ya que cerrar la sesión. Os agradezco muchísimo vuestra participación y sobre todo estas tan agudas y tan interesantes aproximaciones a dos temas que me parecen muy interesantes vistos desde la perspectiva del espectador del siglo XXI. Gracias a los dos, no será la última vez que nos veamos. El Museo del Prado, que está abierto, abrirá con más fuerza aún después de la pandemia y a buen seguro que los profesores de Vie y Palazzo podrán estar entre nosotros. Gracias a los dos. Os pido ahora que os silenciéis y detengáis el vídeo y el audio para que haremos la conclusión final, la despedida. Muchas gracias a los dos. Y acabamos ya. Acabamos después de este periplo de casi un mes, donde hemos abordado diferentes temas, diferentes aproximaciones, y quiero acabar haciendo o permitiéndome unas breves consideraciones. Este ha sido el primer seminario de arte virtual o seminario virtual del Museo del Prado, pero también una actividad organizada hasta cierto punto de una manera experimental. Una actividad con un formato a medio camino entre el seminario académico y un programa de divulgación dinámico y visualmente atractivo, o que ha pretendido ser visualmente atractivo. Un programa, además, que hemos concebido para las redes. Sabemos bien que algunos se han quejado del chat, de los comentarios del chat, de la brevedad de las intervenciones, de las ponencias y también de los fallos en directo, por poner solo algunos comentarios. Naturalmente vamos a reflexionar sobre ello de cara a nuevos proyectos de este tipo. Desde un primer momento, sin embargo, hemos pensado que había que buscar un equilibrio entre el rigor académico y la aceptación de las normas de esas redes sociales y de sus espectadores. Y ello teniendo en cuenta que el chat se puede desconectar y que por tanto lo pueden ver y leer quienes quieran, que los 15 minutos podían ser suficientes, como hemos visto ahora mismo, para argumentar y transmitir una idea o una hipótesis atractiva, y también que el directo ofrece una frescura y una inmediatez que se pierde en las grabaciones enlatadas. La idea que nos ha movido desde el primer momento ha sido aproximar las imágenes medievales a un público muy heterogéneo y hacerlo de la manera más interesante y más divertida posible. Y creemos que siempre se puede hacer desde el rigor científico. Solo se trata de entender que cualquier tema puede resultar interesante, casi diría apasionante, si sabemos contarlo con una calculada mezcla de inteligencia y pasión. Y que para conseguirlo no es descabellado utilizar todo tipo de recursos, desde la simpatía a la belleza, desde la rareza a la habilidad oratoria. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de comunicar, de transmitir unos conocimientos. Y para ello, todos sabemos que es mucho mejor el profesor divertido que el profesor aburrido. Y esto lo sabían muy bien los juglares y los predicadores medievales. Sabían divertir, sabían emocionar, sabían comunicar y cómo lo podían hacer de muchas maneras.
Ni en estas sesiones en directo ni en los vídeos hay créditos. Por eso, como en los conciertos, yo quiero agradecer muy personalmente a Javier Arnaldo, director de la Escuela del Prado, su confianza en esta aventura. A Sonia Prior y a David y a Carolina, su pericia en la grabación y en la edición de los vídeos. A Javier Pantoja, el pilotaje técnico en esta compleja retransmisión, tarea en la que ha estado maravillosamente secundado por Pablo González. Por último, también mi reconocimiento a Elena Zenalmor, la guía virgiliana de toda esta aventura desde su comienzo hasta su final. Sin todo ello, y sin otras personas anónimas del Museo del Prado, nada hubiera sido posible. Yo soy Joan Molina y para mí ha sido un honor y un placer trabajar con todos ellos. Y naturalmente poder estar frente a todos ustedes para hablarles de las imágenes medievales, un tema, como tantos otros, que hace que la vida sea más interesante y curiosa. Les esperamos en el Museo del Prado. Muchas gracias y hasta siempre.